Álvaro Cueva exige que los periodistas que hemos cuestionado a Andrés Manuel López Obrador durante todos estos años nos disculpemos. ¿Quién es Álvaro Cueva y por qué me ocupo de ese comentario? Él, como ustedes saben, es un comunicador en la rama de espectáculos y chismes de nuestro sistema de radiodifusión y a veces comenta en Milenio, en su columna, también en la versión impresa. Me ocupo de él justamente porque es simple y sencillamente un ejemplo, un adminículo él, pero un ejemplo de lo que se expresa como un fenómeno generalizado en torno de Andrés Manuel López Obrador, que es el culto a la personalidad, y junto con ello, para rendir ese culto, lo que hace él y lo que hacen otros farsantes de la autoproclamada 4T es denostar a quienes en el ejercicio de nuestra profesión hemos mostrado la enorme distancia que hubo entre el político tabasqueño candidato y el presidente de la República, es decir, la distancia entre la demagogia y la realidad, y cómo nunca se fue ni siquiera cerrando. Y cómo incluso durante estos 6 años Andrés Manuel López Obrador sobre todo gobernó a partir de esa retahíla de promesas y de proclamas que no tienen nada que ver o que no tienen asidero en la realidad. Desde luego, cada quien es libre, incluso como en el caso de Álvaro Cueva, de besar los pies de quien considere, en este caso del poder, y en particular también de Andrés Manuel López Obrador, haciéndose pasar como un periodista, cuando, como he dicho, él es un exponente, eso sí, de los comentarios de espectáculos y de chismes que él mismo ha tratado de hacer pasar como si fuera un experto en materia de contenidos de radiodifusión. Sí, así como muchos de estos farsantes de la 4T son más bien merolicos que en realidad comunicadores. Y en ese ejemplo que es él, de esta generalizada manera de quedar bien con el presidente de la República, da oportunidad, eso sí, para precisar cuáles son las funciones de quienes ejerciendo el periodismo, pues también acometiendo a la libertad que nosotros tenemos, no solo no besamos los pies del presidente de la República como sí lo hace Álvaro Cueva, sino que incluso develamos ese carácter demagógico, ineficaz e incluso corrupto. Dice Álvaro Cueva que no estamos viviendo la catástrofe que muchos de nosotros avistamos que viviríamos en nuestro país. Él sabe en efecto que miente, pero en el cómodo veredicto de un micrófono que además alienta un medio de comunicación aquiescente que siempre ha aplaudido al poder en turno y que en particular lo ha hecho con Andrés Manuel López Obrador, lo que menos le importa justamente es esa realidad. Exige, eso sí, un ofrecimiento de disculpas. ¿De qué nos vamos a disculpar? De señalar que terminando su administración tendremos más de 200,000 homicidios y los niveles más altos de impunidad, es decir, la falta de castigo para quienes perpetraron esos homicidios. Nos vamos a disculpar por decir que esa violencia ha sido incluso alentada por la falta de una política de gobierno que enfrente esa inseguridad y esa violencia. ¿O nos vamos a disculpar porque afirmamos, como hemos afirmado, que estos grupos criminales operan con prácticamente total impunidad? En otra esfera,
Nos vamos a disculpar de decir que el sistema de salud mexicano se encuentra destrozado y con la desaparición, así, del Seguro Popular y el reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador de que el INSABI y el IMSS del Bienestar no funcionó. Nos vamos a disculpar por señalar eso y por en efecto aludir el día de hoy a uno de los datos más importantes que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud. México está 10 años abajo de donde debería de estar en materia de vacunación. Hemos retrocedido de manera flagrante. Nos vamos a disculpar de que el pésimo manejo del COVID ha representado en el mundo uno de los peores ejemplos de lo que significa enfrentar mediante políticas públicas la pandemia y la tasa de mortalidad altísima que ahí se dio. O nos vamos a disculpar de que ahora mismo el fármaco no se encuentre para enfrentar esta tragedia. ¿Y dónde está la vacuna patria que hace un par de meses el presidente de la República dijo que ya estaría, junto con la Sputnik? Porque en efecto, ni hablar de las otras vacunas. Nos vamos a disculpar, ya no en materia de salud, por haber señalado la enorme distancia que hay entre la pretendida pureza del presidente de la República y la corrupción generalizada y concentrada por parte de familiares, hijos y amigos. Digo familiares porque estoy hablando de hermanos y de la prima del presidente. Y digo hijos porque estoy hablando de los 3 mayores que han abierto un boquete o que han traficado influencias a través de su prestanombre Amílcar Olán por una cantidad obscena de dinero de usted y mío. Nos vamos a disculpar entonces a propósito de la corrupción por ese saqueo a Segalmex de más de 17,000 millones de pesos. O disculparnos incluso de que los niveles de investigación y también, reitero, de saqueo han sido ocultados por parte del gobierno federal. Estoy hablando en materia de violencia e inseguridad, en materia de salud, como hemos visto también en materia de corrupción. Pero ¿cuántas políticas públicas no han sido desastrosas de parte del gobierno federal? Que sin embargo el presidente de la República tiene así toda la desfachatez para decir: no me acuerdo de algo que no haya podido yo cumplir. Así como se escucha. Pero en efecto, hay quienes, queriendo formar parte de los conciliábulos de la propaganda de la autoproclamada 4T, lo que tratan de hacer es justamente demostrar lo que ellos no son capaces de hacer. Porque no tienen el valor, los pantalones o los huevos, escojan ustedes el término a emplear. Porque no tienen la entereza, la consistencia ética, política, intelectual, humana, para desarrollar una profesión que comprende primero que nada el interés público y la exhibición de quienes, resguardados en ese interés público, lo que han hecho es defraudar las expectativas que habían generado. Porque en efecto ahí se encuentran los elefantes blancos de 2 bocas, o el AIFA, que Álvaro Cueva presume como si él los hubiera construido, y como si además estos ya estuvieran consolidados y no representaran lo que han representado, un enorme dispendio para la nación. Menos dice, ¿cómo lo va a hacer Álvaro Cueva? Que el presidente de la República ha perseguido, acosado, difamado y estigmatizado el trabajo periodístico que se le ha restregado en su cara, con datos, con cifras, a veces del propio gobierno, para demostrar esa ineficacia que también hemos dicho, en alguno de estos rubros, es una ineficacia criminal. Álvaro Cueva entonces solo ocupa justamente este comentario porque es representativo del frenesí, del conjunto de intereses creados, como diría aquel, que se confabulan para ir recibiendo las canonjías, la chuleta, todo aquello que escurra dentro del poder, la miel,
que eso es justamente lo que hace que personajes desvergonzados como él se atrevan siquiera a cuestionar el trabajo periodístico que con consistencia y a pesar de toda la ofensiva del gobierno en su contra, ha venido prevaleciendo. Nosotros, desde luego, rechazamos este tipo de desplantes y actitudes, y al contrario, refrendamos con orgullo nuestro trabajo crítico a el gobierno federal, y este, por supuesto, continuará en la trascendencia que guarda Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum, porque eso es etcétera, sin dejarse intimidar por nada.